Bueno, entonces me vuelvo a presentar. Soy Alejandro Reyes y me toca dar la clasecita ahorita, que se trata de escribir y documentar funciones. Entonces, mucho del material que voy a usar es material que usa Martin Morgan y otros miembros de Bioconductor para dar este tema. Le metí ahí un poco de mi cosecha también, pero está basado en esos materiales. Y pues vamos a dividir un poquito la sesión en dos partes. Una que es la de escribir funciones y la otra es de documentarlas. Con R sucede una cosa muy interesante porque normalmente cuando un programador, digamos, de C o de otro lenguaje quiere empezar con R, batalla bastante porque es un paradigma un poquito distinto de programación. Y también pasa lo mismo al revés, ¿no? Si alguien que empieza programando en R y se quiere ir a otro lenguaje de programación, también batalla un poquito, precisamente por eso. Yo creo que parte de esto es que R no lo desarrolló un computer scientist clásico, lo desarrollaron estadísticos. Y lo desarrollaron estadísticos pensando en análisis de datos. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se escriben funciones en R y cómo se documentan, poquito teniendo esto en mente que les dije, ¿no? Que es un poquito tal vez distinto a como normalmente se hace en otros lenguajes de programación. Preparé una sesión de RStudio que si ustedes escriben este comando, use this, use cores, comunidad bioinfo, escribir funciones, les va a pedir, les va a bajar el cursito, ¿no? Les va a hacer unas preguntas que si lo quieren, dónde lo quieren bajar, etcétera. Escojan lo que más les convenga. Yo lo voy a bajar en el directorio default, que es el desktop, en este caso. O sea, la idea principal es esta, ¿no? Supongamos, en este caso, vamos a estar analizando datos de single cell RNA-seq. Entonces, supongamos que tenemos nuestros datos o sea, lo que hace este comando, vamos a simular un dataset de single cell RNA-seq. Vamos a decirle que con una distribución Poisson vamos a simular este número de números con el parámetro de la distribución Poisson que se llama lambda. Son detalles que creo que les van a explicar después, pero la idea es que vamos a tener una matriz de cuentas en el que cada fila de la matriz va a ser un gen, en este caso, y cada columna de su matriz va a ser una célula. Ya abrió mi RStudio finalmente. Entonces, si nosotros ejecutamos este comando, vamos a tener una matriz que se ve un poquito así, que es una matriz de datos bastante grande con números. Y en este caso vamos a suponer que esta es nuestra matriz de datos de single cell RNA-seq. Ahora, el objetivo de esto, queremos agarrar los primeros 100 genes, los 100 genes más variables de nuestro dataset. Entonces vamos a calcular la varianza de cada fila, ordenarlos de acuerdo a la varianza, de mayor a menor, y vamos a seleccionar los primeros 15. Entonces, si cargo estas dos librerías, ustedes tienen por ahí también este documento, pueden ejecutar estos comandos. Entonces selecciono los 100 genes más variables y este comando aquí hace un principal component análisis de esta matriz usando los 100 genes más variables. Los detalles de esto después se los voy a explicar Leo con más calma, pero la idea es sacar una representación con menos dimensiones que se representa así, ¿no? Tenemos el loading 1 de nuestro principal componente análisis y lo podemos hacer hacer un plot de los primeros dos principales componentes que describen, digamos, la varianza, las partes más variables del dataset en sí. Ahora, supongan ustedes que quieren convertir esto en una función. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque tal vez no tenemos una matriz, tenemos, digamos, 5 matrices de 5 datasets diferentes, ¿no?
y queremos aplicar este código a cada matriz separadamente. Entonces, una opción sería copiar y pegar este código 5 veces para nuestras 5 matrices y cambiar el nombre de la variable aquí. Eso funcionaría, pero otra solución sería escribir una función. Pero sí, entonces si se fijan aquí lo que ¿quién fue? Antonio hizo fue simplemente copiar o tomar como templado la parte que ya tenemos escrita y fue una reorganización de código, ¿no? Si ustedes comparan estas 3 líneas de código, son muy similares a las 3 líneas de código que teníamos acá arriba. La diferencia es que al organizarlo como una función, hizo una función con un parámetro matriz y en vez de llamar el código directamente usando la variable mat que teníamos por acá, en este caso la función lo que hace es usar el parámetro matriz y correr ese código a la variable matriz. Entonces, si se fijan, si nosotros corremos esa función nueva y le decimos aplica la función A, que así la llamó Antonio, a la variable matriz, tenemos un resultado similar, ¿no? Entonces, digamos, la lección rápida de todo esto es simplemente una función, es código organizado para recibir inputs y sacar un output. Está fácil. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están analizando datos, es bueno pensar si voy a copiar y pegar un código para aplicarlo, digamos, a 2 objetos distintos, a lo mejor puedo escribir una matriz que me va a facilitar, me va a reducir el número de líneas y va a tener el código mucho más organizado. Porque en este caso, por ejemplo, si tuviéramos otra matriz o aplicar la función a otra matriz, en este caso nada más le sume 2 a cada valor, pues no tenemos que volver a copiar y pegar, simplemente podemos usar la función A y se la aplicamos a mat más 2. Entonces eso es una función. Ahora, esto fue como darnos una idea de cuándo se escribe una función, pero para que una función sea funcional, se recomienda que sea una correcta, que significa que el resultado sea correcto, que la función haga lo que queramos que haga, que sea robusta. En este caso, es bueno pensar en un paradigma que se llama programación defensiva, en el que tienes que esperar que tu usuario va a hacer lo que menos te imaginas con tu función, ¿no? Que si, por ejemplo, si tu función tiene que sumar 2 números, tienes que asumir que el usuario le va a poner letras, o que va a poner su nombre, o que va a poner lo que sea. Entonces, este tipo de casos especiales es manejarlos de una manera correcta, es lo que hace una función robusta. Y tiene que ser entendible. Si una función es lo más sencillo posible, es más fácil de leer, es más fácil de reutilizar porque sabes qué está haciendo la función y es más fácil que otros contribuyan por lo mismo y es más utilizable, ¿no? Y cuando 1, 2 y 3 se cumplen, nos empezamos a preocupar porque sea eficiente la función, ¿no? O sea, que corra rápido. Entonces vamos a ir ejemplificando cada una de estas partes. Entonces, unas herramientas útiles para que asegurarnos que nuestras funciones sean correctas es el uso de identical y all equal. En este caso vamos a usar un ejemplito que es una forma de aproximar el valor P, que está dado por esta formulita. No nos interesa, lo que nos interesa es la implementación, ¿no? Entonces, esta es una implementación que es una función que recibe un número m y si se fijan, hay unos valores iniciales de s y de sin que van cambiando en este for loop, ¿no? Este for loop va a iterar desde 0 hasta el valor m y va a ir haciendo estas operaciones sucesivamente y va a ir actualizando los valores s y m conforme a la formulita que veíamos arriba. Ahora, lo que hace esta función, entonces, si la corremos aquí,
es calcular el valor P, ¿no? Por ejemplo, o más bien aproximar el valor P. Si nosotros corremos esta función con el valor 1.000.000, nos da un valor muy, muy cercano a pi. Me estaba diciendo valor P, ¿verdad? Es pi, perdón. Pi así como del 3.1416. Ahora, ¿cómo nos podemos asegurar que nuestra función es correcta? O sea, que nos dé el resultado esperado. Pues ya lo estamos viendo un poquito aquí visualmente, ¿no? Más o menos da el valor que queremos que nos dé. Pero podemos usar las funciones identical o equal para asegurarnos de que nuestro resultado sea correcto, ¿no? En este caso, no le había asignado una variable, usamos el hecho de que en R, si escribimos pi en R, nos da un valor de pi. Esto ya está como, viene como de cajón. Y si en este caso nos está diciendo que no, que pi no es igual al valor que nosotros estamos aproximando. ¿Por qué? Porque si se fijan, nuestro código hace una aproximación. Entonces, esa aproximación no es perfecta porque es una aproximación, entonces hay cosas ligeramente distintas, ¿no? En el que será el sexto decimal es un poquito distinto. En este caso, tal vez más útil usar la función all equal, en el que nos dice la diferencia relativa si no le especificamos nada o si le especificamos el parámetro de tolerancia que digamos, checa la igualdad hasta 6 decimales, entonces ya nos dice que es true. Entonces, este tipo de truquitos, el de all equal y demás, cuando estamos escribiendo funciones, es útil escribirlas para asegurarnos que nuestra función dé el resultado que nosotros esperamos. Y normalmente este tipo de checks se implementan en unas cosas que se llaman pruebas unitarias. Checamos cada línea de nuestro código para que nos dé el resultado esperado. En este caso, el resultado que queremos aproximar es pi, entonces vamos a revisar de que pi sea pi, ¿no? Entonces, este es un templadito que escribí. Por ejemplo, una prueba unitaria para que asegurarnos que nuestra función sea correcta es va a funcionar. No puedo si esta función existe. Sí, sí existe. Expect true, ¿no? Entonces, bueno, de aquí ya sabemos que esta parte nos va a dar true porque nuestro valor aproximado de pi es igual a pi y esto nos va a dar true. Entonces, expect true le está diciendo que si es el resultado de esta función nos tiene que dar true. Si nos da false, se tiene que quejar. Entonces aquí nos va a decir, hay un error porque lo que tú crees que va a dar true, en realidad está dando false. Y este es un poquito el concepto de pruebas unitarias. Ahora, una función tiene que ser robusta también. Lo que les decía de programación defensiva, esperar que el usuario va a hacer lo que ni te imaginas con tu función. Entonces, si vemos el siguiente ejemplo, tenemos una función que la vamos a llamar fun, que recibe un parámetro n y después hace una iteración de 1 hasta n y a cada valor le saca la raíz cuadrada, ¿no? Con la función sapply, que es una función para iterar. Si hacemos un check de que la función nos dé los valores que esperemos, pues más o menos, más bien sí nos da el resultado esperado, ¿no? Aquí estamos haciendo la misma operación, pero llamándola de una forma distinta. Aquí vamos a sacar, estamos enumerando los números de 1 a 5, sacando la raíz cuadrada, y pues la función que está diseñada para hacer lo mismo nos regresa un true. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a nuestra función, que es esta, nuestra función 0, le pasamos nuestra función que acabamos de definir, que se llama fun, le pasamos un valor 0?
aquí, si se fijan, no nos está dando el resultado que precisamente esperábamos. En realidad, el resultado que nosotros queremos es este de acá, ¿no? Porque si volvemos a nuestra función, queremos que vaya de 1 hasta el valor n y a cada valor le saque la raíz cuadrada. Entonces, yo en mi diseño me esperaría de que si le doy el valor 0, que no haga ninguna iteración. Pero aquí las está haciendo. Entonces, esto es un poquito de un comportamiento inesperado en nuestra función. Y también hay otro caso en el que nuestra función falla, que es si le damos un -1. ¿Cuál es el problema? Que el problema está en esta parte del código de nuestra función, que sería esta parte de aquí. Cuando nosotros utilizamos este comando que se llama, que es el comando 2 puntitos, en realidad lo que queremos es que haga una secuencia. Pero no nos produce la secuencia que nosotros esperamos cuando n es menor a 1. Entonces, una forma, por ejemplo, robusta para solucionar este problema es usar la función secLength en lugar de los puntitos. Los dos puntitos lo que nos produce es una secuencia así, ¿no? Y esto pues es algo que nosotros esperamos del comportamiento de nuestra función. ¿Qué está pasando? Cuando le ponemos 0, nos está dando la secuencia, pero un poquito al revés. O sea, empiezo con el 1 y después se va al 0. Y si le damos -1, genera la secuencia, pero igual para el otro lado. Si en nuestra función, en el diseño de nuestra función, nosotros solo queremos números positivos, una solución, una potencial solución a esta parte de nuestro código que no es robusta, es utilizar el comando secLength en lugar de los dos puntos. El comando secLength lo que nos da es exactamente lo mismo que cuando usamos esto, pero es más robusta cuando, por ejemplo, le damos un 0, no nos regresa nada, porque le estamos pidiendo una secuencia de números de 0, de dimensión 0, entonces no nos regresa nada, y cuando nos da -1, pues nos regresa un error. Entonces, un ejercicio rápido para ustedes, otros 2 minutos, es reescribir esta función, reescribir la función fun en una función que se llame fun1, que en vez de los puntitos use secLength. Bueno, aquí definimos una función fun1. Y bueno, esta función es un poquito más robusta porque esperemos que maneje unos casos, el caso de 0 y el caso de -1 de una mejor manera. Entonces, revisamos otra vez si el resultado es el que esperamos, el correcto, ¿no? Entonces, de una manera, en nuestro check inicial de que calculara la raíz cuadrada correctamente de 1 al 5, la hace correctamente. Y ahora, ¿qué está pasando aquí? Ajá, todavía no se soluciona completamente. Porque en vez de darnos un valor numérico con magnitud 0, con dimensión 0, nos regresa una lista vacía. Y este es un poquito un defecto de la función isApply. En realidad, la función isApply siempre intenta representar los datos de una manera lo más simple posible. Pero en este caso, la función 1, el comando isApply, cuando no le damos nada, nos regresa una lista vacía, que es el comportamiento un poquito extraño, porque esperaríamos que nos diera un default. Pero esta es una cosa que se puede solucionar simple, sustituyendo la función isApply por la función vApply. Entonces, lo que hace vApply es muy parecido a isApply, pero tiene un parámetro adicional que nos dice qué tipo de dato tiene que ser el resultado. Entonces, nos dice, la sintaxis del comando es muy parecida al de isApply. Tenemos un parámetro, una función, y este fun value nos dice, nos tiene que regresar un numérico con dimensión 1 en cada iteración. Y vemos que soluciona un poquito más las cosas.
Ahora la función 2 ya nos da el resultado esperado, que es un valor numérico con dimensión 0, que es el que nosotros queremos de nuestra función. Eric mandó una solución interesante, que es una solución muy interesante porque es muy robusta. Lo que dijo Eric es, ok, vamos a hacer una función que recibe un parámetro n. Si n es menor a 0, va a lanzar un mensaje que dice que la función no es robusta a valores negativos, ¿no? A los valores de n negativos. A lo mejor yo le hubiera puesto aquí un error. Esta función va a escribir un mensaje, yo le hubiera puesto un error de que dijera, si el n es a lo mejor igual o menor a 0, perdón, lanza un error. Si no, calcula lo que la función queremos que calcule. Y esta es una función, esta es una forma interesante de verlo, pero si ya se van fijando que es un poquito más complicada de leer, ¿no? O sea, si por ejemplo queremos un error para cada caso específico de n que no soporte nuestra función, vamos a tener muchos if statements por ahí. Lo que estamos haciendo es hacer lo que ya hizo Eric en realidad, que es nuestra función todavía no es robusta para el valor -1, ¿no? Cuando le damos el valor -1 a esta función que le dimos que usamos la función vApply, nos da un error. Entonces algo que podemos hacer es copiarle un poquito a Eric. Que si nuestra función recibe un valor de n menor a 0, que se queje. Y le voy a poner aquí, la función no soporta valores de n negativos. Entonces ahora nuestra función se va a quejar, pero se va a quejar con un error un poquito más informativo del que teníamos antes. Y esto es algo también muy importante. Cuando nosotros escribimos errores para nuestros usuarios, queremos darles pistas de qué es lo que estén haciendo mal. Si se fijan, el error que lanzaba esta función, la versión anterior de esta función, era un poquito más críptico de leer, ¿no? The argument must be coercible to non-negative integer. ¿Quién sabe qué sea eso? Con el error nuevo que escribimos, es un poquito más entendible, ¿no? Estamos diciendo nuestra función no soporta valores de n negativos. A lo mejor hasta le podremos escribir una sugerencia. Escribe un valor de n positivo. Y bueno, ya nos va a dar un mensaje un poquito más bonito. Y bueno, esta es cómo escribiríamos una prueba unitaria para la función que acabamos de escribir. Pero vamos a evaluar un poquito más qué está pasando. La función font3 que escribimos y también la que escribió Eric es una función muy robusta porque para cada caso en el que podamos pensar o en el que pensamos ahorita, hace algo informativo, ¿no? Que es o lanzar un error o hacer la función con el comportamiento que nosotros esperábamos. Sin embargo, ya lo empezábamos a ver que la función era un poquito más complicada, ¿no? Que, por ejemplo, aquí ya metimos un if statement y que antes no tenía. O sea, si comparamos, por ejemplo, la función, las voy a poner juntas para verlas juntas, las dos definiciones de las funciones que hacen exactamente lo mismo, pues esta es un poquito más complicada. Aquí hay una línea de código que hace todo lo bueno, es menos robusta, y esta función font3, que es más robusta, es un poquito más complicada de leer. Pues resulta que hay algo que se llama complejidad ciclomática, que precisamente te mide cuánto, es una manera cuantitativa de medir la complejidad lógica de tu programa. En este caso, nuestra función 2, que es poco robusta, perdón,
una vez que cargamos el paquete. Es poco robusta, pero simple, tiene una complejidad ciclomática 1, porque hay, digamos, una sola operación, ¿no? Cuando, ¿dónde está? Hay una operación, es sencilla de leer. Este que tiene un if statement va a tener una complejidad ciclomática de 2, porque es como ahí tienes que como que pensar en dos operaciones que va a ser tu función. Y este paquetito con esta función te permite medir eso. Entonces, Font3 va a ser más robusta, pero pagamos el precio de que sea más compleja, una función más compleja. Entonces, idealmente queremos que nuestra función sea lo más robusta posible, pero también lo más simple posible. Entonces hay como un balance de lo que podemos lograr. Como regla de dedo, si una función se está haciendo muy complicada, es mejor romperla en funciones más chiquitas. En funciones más chiquitas con complejidades menores y así como que ganas robustez. Bueno, la parte entendible, ¿no? La función anterior también la podemos haber escrito de esta manera, ¿no? Que es muy complicado, pero es muy robusta. Entonces, en este caso, nuestra función 4, font 4 va a tener una complejidad muy alta. Entonces, este es un poquito el balance, ¿no? Entre que una función sea robusta y una función sea simple. Y, bueno, ahora la parte de la eficiencia de una función. Una vez que nuestro código sea correcto, o sea, que nos dé el resultado que esperamos, sea robusto a entradas raras y que sea simple de leer, nos empezamos a preocupar porque sea eficiente o rápida la función. Y algunas herramientas útiles en R para escribir código eficiente pueden ser Rproof, que los invito a que lo exploren un poquito en su tiempo libre, pero es para identificar cuáles son las partes del código que se están tardando más en correr. System Time, que nos da el tiempo total en el que se tarda en ejecutarse un código. Y Microbenchmark. En este ejercicio vamos a usar esta de Microbenchmark. Y bueno, les voy a dar 3 tips rapidísimos de cómo escribir código eficiente en R. Y uno es la vectorización. Cuando nosotros hacemos una iteración en R, lo que pasa es que invocamos varias veces la función una vez a cada elemento. Por ejemplo, aquí en nuestra función para calcular pi que habíamos usado anteriormente, estamos haciendo una iteración de 0 a m y en cada iteración estamos haciendo varias operaciones, ¿no? Y estas operaciones se repiten para cada elemento o sea, para cada iteración del for loop. Ahora, hay formas de vectorizar esta. En lugar de hacer una iteración en el que el valor de n tomara los valores de 0 a m, en este caso, calculé directamente qué números de 0 a m hay, que sean pares, y qué números son impares que vayan desde 1 hasta m. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer esta iteración, vectoricé esta operación para que me diera los números pares y los números impares. Y después, en este for loop, si el S empieza en 0 y está inicializado en 0 y sign está inicializado en 1. Cuando n sea 0, estos valores van a estar así. Y el valor S va a ir haciendo updates. Y el valor sign primero va a ser más 1, después va a ser menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. ¿Qué significa? Que para los valores pares vamos a estar sumando esta parte y para los valores impares vamos a estar restando esta parte. Entonces, si aprovechamos que entendimos cómo funcionaba esa función
lo podemos escribir de una manera en la que no se tengan que invocar cada una de estas operaciones n veces, sino que sea suficiente calcularlas una vez. Entonces, esta es una cosa muy útil en R que se llama vectorización, que en lugar de iterar en un elemento y llamar a la función m veces, hacemos una vectorización en la que hagamos la llamada a un comando una vez para todo nuestro vector. Vamos a ver si el resultado es el esperado. No encontró esta función porque no la ejecuté. Y vamos a ver. Ok. Entonces esta función, esta versión vectorizada, sí está haciendo lo que esperábamos. Es correcta. Ahora vamos a usar el comando systemtime para ver cuál es la función más rápida. Y vemos que la primera función se tardaba como 0.4 segundos y la segunda función se tarda 0.15 segundos. Ahora, ¿qué hace el paquete microbenchmark? Vamos a verlo rapidísimo. Lo que hace es hacer como dice el nombre de la función, un benchmark de cuánto se tarda cada función en correr. En este caso estamos haciendo un benchmark de nuestra función P0 y nuestra función compute P1 en diferentes circunstancias donde le damos diferentes parámetros a nuestra función. Entonces, este es como el diseño de nuestro benchmark y este parámetro de la función microbenchmark nos dice que cada uno de estos comandos se va a ejecutar 40 veces. Eso simplemente para darnos una idea de, o sea, no correrlo solo una vez, correr 40 veces cada uno de estos y tener una distribución de cuánto se tarda en correr cada línea de nuestro benchmark. Entonces, usando el paquete microbenchmark, corrimos 40 veces cada una de estas operaciones y este código rompe un poquito las reglas que les había dicho de que tiene que ser sencillo. Este código está medio feo, pero el chiste es tener un plot bonito que nos dice, que nos compara nuestras funciones P0 y P1 y nos está dando el tiempo de corrida de cada una de nuestras funciones con diferentes parámetros de m. Y vemos que nuestra función P1, que está vectorizada, es más rápida, corre en menos tiempo que la función P0. Y esto es un poquito una herramienta que podemos usar, microbenchmark, para hacer benchmarks de nuestro código, de cuál es el código que corre más rápido, cuál es el código más eficiente. Dado que nada más tenemos media hora, vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de documentación de funciones. Y para esto, vamos a usar documentar funciones. Ok, entonces un poquito la estructura de un paquete de R, que es muy sencillo, es simplemente un documento, un folder, que tiene esta estructura, que tiene un archivo que se llama description, un documento que se llama namespace, y hay un folder que se llama R. Y si nos vamos a R, hay un archivo que se llama function PCA, donde voy a guardar mi función, que tiene escrita mi función, que es plot PCA, que es la que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, ¿qué es la documentación de una función? Hay como dos tipos de documentaciones. Una para que el código sea entendible y otra para que el usuario sea capaz de usar nuestras funciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si un usuario estuviera viendo mi función, el usuario tiene que saber qué es SSMap y tiene que saber qué es num_features. O sea, qué es lo que mi función se espera. Ejemplo de documentación en R, como ya probablemente sabemos todos, se puede accesar la documentación de una función con el signo de interrogación. Por ejemplo, aquí estoy viendo la documentación de la función plot. Y bueno, hay varias funciones plot, pero voy a seleccionar una y pues me dice la descripción, qué paquete es, el título de la función, la descripción de qué está más o menos usando, cómo se usa y qué argumentos tiene, y un poquito de detalles de la función, ¿no? Supongamos que queremos usar esta función plotPCA en un paquetito, la queremos empaquetar para usarlas ustedes o usarla
con su laboratorio o liberarla en Bioconductor, etcétera, que en algún momento esperemos que muchos de ustedes lo hagan. Y para esto RStudio hay un paquete que se llama ROxygen 2, que es muy útil para esto. Si no lo tienen instalado, ya saben cómo instalarlo. Sería algo así, ¿no? Este es el nombre del paquete, ROxygen 2. Está fácil. Pero lo que hace este paquete es hacer la documentación de unas funciones muy, muy fácil. Vamos ahorita rápidamente a escribir la documentación de esta función, plotpca. Algo importante es que van a tener que, si se van a esta parte de su sesión de RStudio, así se van a la parte de Build, si van a Configure Build Tools, en la parte de Build Tools, tienen que tener esto con la palomita, que es Generate Documentation with ROxygen. Si no tienen esto, simplemente denle clic ahí y le van a poder dar OK. Y lo que hace esto, le está diciendo a nuestro paquetito de R que vamos a empezar a escribir documentación con ROxygen. Entonces, cuando tenemos un archivo de R y queremos escribir documentación con ROxygen, tenemos que empezar cada línea con estos dos caracteres, que es como el gatito y después un como tipo apóstrofe. Y esto le estamos especificando a RStudio que vamos a escribir documentación. Entonces, lo primero que vamos a escribir es el título de nuestra función. Función para hacer PCAs de matrices. Entonces, si nosotros, no le voy a poner acentos porque no sé cómo va a reaccionar mi RStudio, pero si nosotros escribimos esto y ponemos Command Shift Document en Mac, en Windows, ¿qué será? Probablemente Control Shift D. Lo que estamos haciendo con eso, con este shortcut, es invocando este comando que se llama de DevTools, que es Document. Y lo que hace esto es escribir nuestra documentación. Si se fijan, ahora tenemos un folder que se llama man, que es por manual. Y si vamos a este archivo, empezamos a escribir la documentación para nuestra función plotpca. Y lo que nosotros habíamos escrito como título, ya lo formateé de una manera correctamente. Ahora, estamos usando este paquetito que se llama ROxygen. En los tiempos viejos de R, estos manuales se tenían que escribir manualmente. Y es bastante tardado porque el formato es bastante feo, como pueden ver. Pero gracias a ROxygen, este proceso es bastante rápido. Y si, por ejemplo, ahorita tenemos nuestra función que ya tiene título, es la única documentación que tiene, pero si nosotros ponemos Command Shift L o en Windows, imagino que sería Control Shift L, ahora nuestra función plotpca ya empieza a tener documentación. Entonces la documentación que vamos escribiendo aquí va apareciendo acá. Entonces ya tiene un título y así podemos ir llenando todos los campos de documentación. Por ejemplo, si quiero llenar este campo de descripción, a lo mejor puedo poner una descripción más larga de lo que está haciendo mi matriz. Mi función, perdón. Igual, si le damos Command Shift D, nos va a preguntar si lo queremos guardar, lo guardamos. Y volvemos a cargar nuestro paquetito con Command Shift L. Ahora nuestra documentación ya tiene un campo para la descripción de nuestra función. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, si ustedes están analizando sus datos de Single Cell RNA-seq y tienen funciones útiles que las pueden poner en un paquetito y pueden hacer una descripción de sus funciones para que las puedan usar otras personas.
Y pues en realidad este ejercicio que estamos haciendo de escribir las funciones en la primera parte y después documentarlas, es realmente el proceso de escribir un paquetito de R. Es reorganizar código en funciones y documentarlas. Ahora, algo muy útil para documentar las funciones es documentar qué es cada uno de los inputs. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo a Oxygen que mi función plotPCA tiene un parámetro que se llama ssmat, que lo que espera es una matriz de datos, ¿no? Entonces yo le puedo poner en mi documentación este parámetro espera una matriz de datos con cuentas de single cell RNA seq, ¿no? Y nuestro segundo parámetro, que es non-features, pues en este caso le voy a decir el número acuérdense que esta matriz agarra los genes más variables. Le vamos a decir que este parámetro especifica el número de genes variables para calcular nuestro PCA, ¿no? Si hacemos lo mismo de Command Shift D y lo volvemos a cargar con Command Shift L, pues vamos a ver que ahora nuestra documentación va quedando padre, porque los argumentos de mi función ya empiezan a estar definidos. Entonces, este es un ejercicio muy importante porque en realidad la documentación hace el software útil, ¿no? Si tenemos código muy bueno que está mal documentado, probablemente nadie lo vaya a usar porque es muy difícil de usar. Sin embargo, si tenemos código muy bueno que está bien documentado, pues es algo que probablemente mucha gente vaya a usar y va a ser muy útil también para otras personas. Si se fijan, es también algo un poquito tedioso, no es tan sencillo o sea, sí es sencillo, pero es bastante tedioso estar escribiendo cada uno de los parámetros y ver que la sintaxis esté bien, etcétera. Pero al final yo creo que lo vale documentar bien las funciones porque así pueden ser útiles para más personas. Y bueno, en realidad hay bastantes parámetros de documentación, ¿no? Uno que a mí me gusta, por ejemplo, es el de example, en el que pues nosotros podemos poner un ejemplo de cómo se utiliza nuestra función. ¿No? Entonces, pues le estamos diciendo a los usuarios, les estamos dando un ejemplo de cómo se usa nuestra función. Y bueno, repitiendo este ejercicio de documentar con Control Shift D y cargándola con Control Shift D y Control Shift L, pues vamos a ir documentando nuestra función. Y ahora nuestra documentación tiene que tener un ejemplo de cómo se usa, ¿no? Y pues sí, esta es la parte de documentar funciones. Si se fijan, gracias a R-Oxygen y RStudio, ese es un ejercicio bastante simple. O sea, en realidad lo que hicimos en esta segunda parte fue que teníamos una función ya bien definida, plotPCA, la habíamos definido en nuestra sección anterior, y lo que queríamos hacer es que esta función fuera usable para otras personas y que para esto lo tenemos que documentar bien, ¿no? Entonces lo que hicimos durante este ejercicio fue escribir esta parte, que esta parte lo que hace es cuando nosotros ejecutamos los comandos document y cargamos nuestra librería, o sea, nuestra librería nueva que acabamos de escribir, escribe la documentación de nuestra función. Si nosotros, por ejemplo, borramos todo esto, y cargamos la librería,
Pues en realidad no tenemos documentación para nuestra función. Entonces, ¿quién puede usar nuestra función? Pues prácticamente nadie. Porque quién sabe que sea SSMath, quién sabe que sea non-features. Lo que hicimos durante este ejercicio es escribir esta parte, que lo que hace es documentar esta función. O sea, describir qué está haciendo la función, qué parámetros recibe y, en este caso, un ejemplo de cómo usarla. ¿Por qué esto es útil? Porque si nosotros le compartimos este paquetito a un colega o si lo ponemos en GitHub para que la gente lo use, la gente lo va a poder usar porque va a saber qué se espera en cada input y cuál es el resultado esperado.